El germen que dio origen al linaje Garcea proviene de experimentar en un almacén, en la parte de atrás de una fonda que hoy se conoce célebremente como el Ventorro de Aranda de Duero, y surgió de la curiosidad y de las inquietudes de una pareja formada por Ascensión Agudo y Gabriel García, que legaron a sus hijos el gusto por el trabajo bien hecho, por la gastronomía y por el vino de la Ribera del Duero. En 2003, los 7 hermanos García Agudo decidieron culminar la tradición vitivinícola de sus predecesores levantando la bodega que con orgullo reivindica su linaje. Los Garcea o García combinan la tradición y modernidad para ofrecer vinos con futuro sin perder la sólida perspectiva que aún nos ofrece el pasado. Para que nos cuente esta historia hemos quedado con Gabriel García Agudo en una cita con Ribera. Gabriel García Agudo, bienvenido a una cita con Ribera. Bienvenidos vosotros a la cita. Bueno, la historia del linaje Garcea nace de la curiosidad y de la inquietud de Gabriel García Martínez, vuestro padre, que empezó a hacer sus propias elaboraciones aquí donde estamos, en el Ventorro, en un almacén que tenéis por aquí detrás. Empezó a hacer sus empezó a hacer ahí sus propios vinos caseros, ¿no? Sí. Además estamos en uno de los establecimientos que podemos definir como de los más emblemáticos de Aranda de Duero, porque lleváis ya un montón de años. Sí. Pero bueno, pasito a pasito fue adquiriendo además viñedo. En este caso me comentabas que fue más cosa de tu madre de Ascensión, que también es el alma mater que hay. Sí, ya sabes cómo son las madres en estos casos, ¿no? Las madres son las que van poco a poco ratoneando. Fue comprando unos viñedos, poco a poco comprando esos viñedos, y al final pues, nos hicimos con un viñedo... Hasta que en el año 2003... En el 2003... Es cuando ya nace Linaje Garcea. Empezamos a elaborar en otro sitio el 2001, y en el 2003 nace Linaje Garcea como Linaje Garcea como crianza. Ajá. Me gustaría primero que me hablases de vuestros padres, tanto de tu padre Gabriel como de Ascensión. Pues, me gustaría saber cómo llegaron a la Ribera del Duero y qué relación tenían anteriormente con el mundo del vino. Pues mi padre siempre ha sido un innovador, un pensador, un tío didáctico y hacía de sol a sol, hacía horas por un tubo, y mi madre igual, ¿eh? De hecho nosotros siempre convivimos con el abuelo y la abuela, porque ellos tenían que estar horas y horas trabajando. Entonces, la relación con el vino, porque mis padres, la familia de mi padre venía de Corral de Almaguer, y entonces allí tenían viñedos, está en la zona toledana, Corral de Almaguer, la zona de La Mancha. Entonces, bueno, pues para nosotros casi veníamos o habíamos heredado esa tradición a través de mi abuelo. Mi abuelo vino de Cuba, compró un caserón en Corral, tenía 7 kilómetros de galerías subterráneas. ¿Se entonces como un indiano? Era un indiano, sí. Y entonces, bueno, pues montó ahí una fábrica de gaseosas, hizo vino, otra fábrica de helados y, bueno, pues por circunstancias de la vida, pues tuvimos que abandonar ese espacio. El caserón era de un mexicano, nunca vino a firmar y el dinero sí que se aportó, pero no se llegó a consolidar. Y es ahí donde parte un poco toda esta historia. ¿Y cómo llegáis hasta aquí? Pues nosotros hemos sido siempre una familia muy itinerante. Vivíamos en Burgos, teníamos 2 establecimientos de muy buena popularidad. Uno de ellos era muy famoso en Burgos y por problemas vamos a decir, de enfermedad, de mareos, etcétera, pues buscamos algo más tranquilo. Entonces vinimos a esta zona de Ribera a trabajar en un comedor laboral, en Vigar, más concretamente, y luego trabajamos en el comedor laboral de Glaso. ¿Anda? Pero le parecía a mi padre que trabajar 8 horas era poco. Y entonces tomó la decisión de arreglar este espacio, que era una tierra de cebada, y montar una venta
para todos estos caminantes que pulularan por este espacio. ¿La venta del Ventorro nació así? La venta se llamaba de la señora Chon, Ajá. que en vasco a mi madre la llamaban los vascos que venían a Burgos, pues tenemos muchos clientes vascos, la llamaban Chon, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues un día estábamos haciendo las chimeneas, viene un viento muy fuerte, alguien dijo vaya Ventorro y se quedó con Ventorro. ¡Qué curioso! Sí, fue curioso porque se quedó como Ventorro, porque el origen era la venta de la señora Chon, era en honor a mi madre que era muy buena cocinera, muy buena cocinera. Bueno, y las hijas también han sacado sí. ese lado talentoso. Mi hermano Carlos es un cocinero de alto standing, Ángel se le da muy bien, mi hermana Carmen es una pastelera Yo conozco más a tu sensacional. hermana Carmen, sí. que hace unas pastas que es una cosa que es una maravilla, ¿no? Sí, mi hermana Carmen tiene una mano sensacional. Somos 7 hermanos, entonces tenemos prácticamente dividido todo el trabajo. Y en ese entorno de trabajo, pues unos trabajamos más en el Ventorro, otros más en la bodega. ¿Cómo el tema del trabajo, sobre todo en la bodega, que es lo que más, pues, la parte que más nos interesa? Todos vamos a todo, Ajá. pero sí que es cierto que Ángel está encargado de ventas a nivel nacional. Yo llevo exportación con otra persona que viaja, la burocracia de exportación y oficina. Ajá. Y Carlos es el que lleva el viñedo. Bueno, hasta hace 4 días todos le apoyábamos en el viñedo en etapas como esta de ir a podar o recolectar, vendimias, etcétera, etcétera. Así que a todos nos gusta el viñedo y la uva, nos encanta. ¿Cómo surge el proyecto? Me gustaría saber quiénes decidieron dar el paso para levantar Linaje Garcea. Bueno, inicialmente trabajábamos muy bien con el viñedo y vendíamos la uva y punto. El tema, me comentabas que el tema del viñedo fue cosa de mi madre. De tu madre. Sí, mi madre ha sido siempre como una Teresa de Calcuta, una mujer que le ha gustado ayudar a todo el mundo y bueno, cuando se jubilaba la gente, porque no dejaran el viñedo, pues fue aportando un dinero de la empresa o no empresa, sino personal. Pues compraba mi padre, pues mi padre seguramente consentía, porque mi padre era en ese aspecto muy controlador en el tema de los dineros, de los pagos dentro de los establecimientos. Ajá. Entonces seguramente consentía. La idea era buena, viene el recuerdo familiar, tiempos atrás, pues entonces era lógico que mi padre apoyara esos movimientos bajo cuerda que hacía mi madre. Y digamos, la chispa que encendió todo el proyecto, bueno, ¿quién la encendió? Bueno, esa es... Nosotros siempre hemos trabajado el turismo, desde hace 40 y tantos años. Éramos unos niños cuando íbamos con los grupos. No, un poquito después. Empezamos a trabajar con los grupos y manejamos pues cerca de 27.000 personas al año, que es una cifra importante, ¿no? Importante, sí. Gobernar esta cifra de turismo controlado y apoyar a los monumentos, a la gastronomía y a las gentes. Y entonces, joder, ¿cómo es posible que en un lugar como en Ribera del Duero no se haga turismo en las bodegas? Y empezamos a trabajar este tema del turismo. ¿De qué año estamos hablando? Estábamos hablando del 80-82. Ajá. O sea, antes incluso de la denominación de origen, sí. Sí, se fundó después. Había pocas bodegas, muy poquitas, entonces solo había 2 que atendían las visitas y me pareció que era una... ¿Se puede contar las 2 que eran? Sí, nosotros íbamos a Alejandro, íbamos a Ismael. La de Ismael, bueno, era como tener algo precioso, un diamante ahí en bruto que han ido puliendo muy bien. San Jorge es una preciosidad, sí. Hay más en el espacio, pero ellos han sabido cuidar de ese espacio y ole lo bien que lo han hecho, sí. Sí. Mi apoyo turístico a esta familia que lo ha hecho muy bien. ¿Y vuestros padres, bueno, en el caso de tus padres, llegó a conocer la bodega? Mi padre no llegó a conocer la entrada dentro de la denominación, pero sí la elaboración y la bodega, sí. Y luego el más impulsor de este espacio pues ha sido mi hermano Carlos. Carlos ha sido el que encendió esa chispa, entonces. Sí, encendió la chispa, vamos a hacer un poco de vino. La primera vez que entramos en el Consejo Regulador... Como no nos gustaba ninguno el vino, dijiste lo de no sé yo... Sí, bueno no digo todos broma, al revés, ¿no? No, en este entorno a todos, yo creo que a todos nos gusta el vino. Claro. Entonces probamos y la primera cosecha
han sido 23.456 litros, o sea... Esa era la primera cosecha. Sí, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver, la primera que tuvimos... Pensando en comercializar, claro, no de... Pues hombre, teníamos espacio suficiente como para no comercializar, o sea que era un poco más para uso personal. Pero como iba quedando bien, iba saliendo bien, iba haciéndose bien, ya sabes que detrás de nosotros siempre estaba Lorenzo Ayuso, que es uno de los cofundadores. Bueno, es uno, sí, claro. Es una Ayuso, que ahora está su hijo Juan. Realmente Lorenzo es uno de los fundadores de Ribera. Los padres fundadores de Ribera del Duero. Él y mi madre no sé qué tendrían, pero la liaron. O sea, que también estaba Lorenzo detrás de un poco de sí, él y mi madre. Sí, nos dieron dos opciones: hacer mucho viñedo, o mucho vino, porque teníamos viñedo suficiente para ello, o hacer menos, pero que guardara cierta calidad, y el resto de uva pues se iba vendiendo. Y bueno, tomamos la segunda opción, la de hacer vinos con más calidad, con más corpulencia, más tánicos, más potentes, que tuvieran longevidad, que tuvieran fortaleza. ¿Esa podría que ayudaran un poco la filosofía que tenéis aquí en la bodega? Mi intención o nuestra intención es que nuestros vinos sean sanos. Prefiero trabajar mejor el viñedo y que al final el resultado sea nada de química en los vinos o poca química en los vinos, que sean saludables, lo más saludables posibles. Entonces, si tú ves los niveles de sulfuroso que tenemos en los vinos, pues verás... Es lo que ahora está viendo, que estáis trabajando mucho, intentando reducir... Sí, bajan, sí, están... nivel de sulfuroso. Bueno, los análisis que he traído de los que hemos sacado de barrica, 6, 12, o sea, es un... Oye, ¿y dónde proviene el nombre de Linaje Garcea? Pues nosotros somos los García, ¿no? Y entonces el apellido, en latín, Ardea, es Garza Real. Y Ardea se transforma en la frontera, pues, de Reconquista, en Garcea, en la zona más palentina, donde yo lo vi, en Barruelo y toda esta zona. Luego, por primera vez vi así el apellido. Luego Garcea con Z en la zona vascongada y en la zona navarra más Garcés. Garcés ha quedado como apellido, Garcea con Z desapareció y Garcea se transformó en el apellido García. Entonces nos parecía que podíamos honrar a la historia en esta transformación. Bueno, estoy hablando de Linaje Garcea, pero en realidad vosotros estáis manejando varias marcas, pero no solamente varias marcas, tenéis 2 bodegas donde estáis elaborando. Sí, estamos elaborando en 2 bodegas. El grupo familiar tiene la bodega Linaje Garcea y la bodega Astil. Oye, ¿y qué destacarías de cada proyecto? Pues el Linaje Garcea es un tipo de vino que es muy acorde a Ribera del Duero. Es un clásico de Ribera del Duero. Entonces, tampoco queríamos modificar ese clon de Ribera del Duero, ese espacio de Ribera del Duero. Mientras que en los vinos Astil, y voy experimentando, voy haciendo cosas, voy jugueteando, voy siempre consensuado con la familia, con Juan y con Carlos. Entonces vamos haciendo cosas innovadoras. Hay cosas que nos salen mal, un año tiramos 20.000 litros haciendo pruebas, y hay cosas como el secar un poco las uvas o mantenerlas en la nevera durante un tiempo que nos está saliendo muy bien y genera vinos que son, pues bueno, diferentes a la otra marca. Podríamos hablar entonces que sí que tenemos diferencias entre las elaboraciones que hacemos en las 2 bodegas y entre las gamas de vinos que tenéis en diferentes marcas. Sí, luego está Señorío de Caleruega, que es un vino que es más de terroir, que está hecho... Señorío de Caleruega, además, que me comentabas que se está convirtiendo en un proyecto con su propia entidad. Sí, Señorío de Caleruega tiene un futuro tremendo. Ahora mismo tiene un presente supremo, porque en Europa es uno de los vinos que se solicita, y como tenemos un límite de botellas, se está pagando muy bien. Aquí en España cuesta más vender vinos de calidad. Que también va a tener su propia bodega este proyecto. Sí, ese proyecto va a tener bodega en Caleruega. Una bodega histórica, además. Sí, es la bodega del rey Alfonso VIII. Estábamos trabajando sobre esta bodega del rey Alfonso VIII, mandamos y se hicieron excavaciones en el entorno. En aquellos días apareció un pastor que había vivido en el entorno y bueno, pues estuvimos mirando, porque él decía, mi abuelo y mi bisabuelo sacaron de aquí unas cubas. Pues miramos y sacamos una bodega de origen, entendemos, romana, por su forma de trabajo. Y ahí está la bodega romana,
que tenía 9 tinos grandes y seguramente un espacio lagar pequeñito o un espacio donde hacer libaciones, donde hacer ritos, etcétera. Si realmente es romano. Pero el trabajo es romano, está a pico, eso es romano. Mientras que la otra, de Alfonso VIII, es una bodega de lajas, que históricamente se puede diferenciar. Además, en aquel entorno está la Kaiser Augusta, la vía romana más importante que tuvo España. Hablemos ahora de Linaje García. Vamos a centrarnos en los vinos de Linaje García y si quieres me puedes dar breves pinceladas un poco de esos vinos que tú consideras que se ciñen al estilo más clásico de Ribera del Duero. Por una parte tenemos un tinto de barrica, tenemos también 1888, que no sé de dónde viene esto. Pues 1888, cuando estamos en plena efervescencia con el mundo oriental, pues fallece un familiar. Entonces, siguiendo un poco la línea, como historiador, soy bastante curioso en ese aspecto, ¿no? Entonces, siguiendo la línea paterna de abuelos, llego a mi bisabuela Sira y en un momento dado aparece un documento de elaboración de vino del 1888. Y entonces se me ocurrió que 1888 podía ser el top de Linaje García. Pero es que además tiene una connotación clara. El 8 es el número de la suerte para los chinos. Entonces, todo el entramado, etiquetado y tal, se hizo en torno a ese pensamiento. ¿Y os ha dado mucha suerte también ese vino? 1888... bueno, te hablar de bendiciones, pero al final es eso, ¿no? Sí, pues está en stand-by porque tengo la ligera impresión de que va a ser excesivamente bueno para la bodega. Entonces estamos recalculando trabajos. ¿Cómo se entiende eso de que va a ser decisivamente bueno para la bodega? Pues porque tendremos mucho más cuidado con el 1888 y con Linaje García. Porque puede tener un gran éxito que a lo mejor se nos escapa de las manos. Sí, entiendo que sí. Para mí esa es la idea que tengo. Plenamente en este vino en concreto. Sí, por eso hay que elaborar con las nuevas cosas que hemos ido aprendiendo en estos 40 años, que hemos aprendido miles de cosas. Entonces, con estas nuevas cosas, con estas nuevas innovaciones, hay que elaborar el 1888 y salirnos un poco de la esfera del Linaje García. Ansioso de probarlo. Oye, y me gustaría también conocer un poco, me comentabas sobre el proyecto que va a tener entidad propia, que es Señoría de Caleruega. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, nosotros llevamos provocando esto del turismo, hacer que los pueblos vivan, que suban adelante, que trabajen, que vuelva otra vez la gente a los pueblos, que respire. En el fondo, vivir en un pueblo es vida. Es vida. Y por otro lado, si tenemos gente en los pueblos, también nos va a ayudar en las viñas, nos va a ayudar en las bodegas. Entonces, una forma resolutoria de ayudar a Caleruega, pues es precisamente en uno de sus espacios montar una bodega, porque al menos 2, 3, 4, 5 personas trabajarán, y si la haces bien, pues tendrás un turismo que puede ir acompañando a ese triángulo que es Silos, Caleruega, ahora Clunia, que estoy trabajando bastante Clunia, y todas las villas romanas del entorno. Luego me vas a contar todo eso cuando hablemos del enoturismo, porque tenéis una oferta enoturística muy diferente que me encanta la idea, pero quiero también que me contéis, hablando de los vinos, también la forma que estáis impactando positivamente también con vuestra parte de responsabilidad social, como es el caso que tenéis un vino que habéis sacado no hace mucho que se llama Tamara Encanto. Sí, que me perdone Santiago, pero Tamara es la cantante, sí, que toma la decisión, sí, importante. A mí me parece que es muy importante en Hispanoamérica. Aquí en España es importante, pero también en Hispanoamérica. Y entonces el proyecto es canción post-COVID, para ayudar a la gente de COVID, para aportar dinero a todo este meollo del COVID que no sabemos cómo funciona. Este que tenemos todavía encima, que no lo quitamos. Sí, entonces
salió una canción, nos pidió que una de nuestras marcas tuvieran un etiquetado especial, se preguntó en el Consejo Regulador. Y esa colaboración, comentabas eso, que además todo lo recaudado va sí, no es un proyecto que haya salido bien. Por desgracia, nos falta mentalización. Por desgracia, nos falta colaboración con todas estas cosas. Pero bueno, tenéis otros proyectos también, sí. con el mundo del vino, en el que vosotros estáis poniendo vuestros estupendos vinos, también para apoyar otro tipo de proyectos sociales. Sí, si lo dices por la Fundación Casillas, por ejemplo. Bueno, en esta tierra en la que vivimos no se puede estar todo el día luchando con todo el mundo. Tienes que tener un espacio bueno, algo que te reconforte, algo que te ayude a ser mejor persona. Y entonces lo lógico es aportar también, ¿no? Y mi familia siempre ha sido una familia que ha estado trabajando para los demás. En el turismo, cuando vamos por ahí, yo podría traer los grupos y que consumieran aquí, ¿no? Habéis sido siempre grandes anfitriones. En todos los sitios donde vamos, siempre tienen una hora o 3/4 para que la gente consuma en los lugares. O sea, si yo favorezco que crezcan los pueblos, esos pueblos luego revertirán en mí también. Sí, que es, al final lo que estáis haciendo hay una correspondencia mutua, ¿no? Una reciprocidad. Sí, sí. Y el trato que nos dan en Peñaranda, en La Vid, en Caleruega, en Peñafiel, en Aranda, pues es un trato muy de el hijo mimado, ¿no? Yo cuando voy por ahí con los grupos, no sé, me tratan como un hijo, me tratan muy bien. Ahora ya sí quiero que me cuentes. Vuestra historia va muy unida a la hostelería, como hemos hablado, pero también apostasteis muy pronto por ese enoturismo. Ya sí quiero que me cuentes en qué consiste vuestra oferta enoturística que os hace tan diferentes. Bueno, somos una familia. Entonces, todo lo que sea familiar es algo que está en decadencia, porque la mayoría lo que está perdiendo es el cariño a los demás, ¿no? Entonces, cuando tú aportas ese cariño, esa familiaridad, la gente se siente como en casa. Y eso ha sido el baluarte más importante que hemos tenido. Luego ha habido otro baluarte que es la cultura. Nos forjamos todo el día. Bueno, yo he estudiado ya de todo, ya no sé qué me falta por estudiar por ser una persona muy completa. En resumen, lo que vosotros estáis también es, digamos, aplicando, vosotros como gran familia que sois 7 hermanos, además muy unidos, con muchos proyectos en común, estáis, digamos, aplicando la misma sentimiento de familiaridad en vuestros grupos, ¿no? O sea, correcto. Que os hacéis sentir como parte de la familia. Sí, y a nosotros, por eso es tan diferente, porque es muy diferente, es muy difícil ver a nivel nacional o internacional 7 personas, 7 hermanos trabajando para los grupos. Pero aparte, que ya lo voy a contar yo, sois una familia que estáis invirtiendo también en patrimonio cultural, que estáis además consiguiendo que ese patrimonio cultural se convierta en un factor de desarrollo, un factor productivo. Sí. Cuéntame esos proyectos. Bueno, aquí siempre hemos ido apostando por todos los monumentos del entorno. Yo trabajo en toda Castilla y León, pero visito 120 monumentos y en el entorno esto es como si fuera mi casa. Pero siempre en un autobús, en tu caso. Bueno, hay años que 300 días al año. Sí. Entonces, bueno, ya estás aportándole a todos los monumentos, primero visibilidad, segundo un dinero que cuestan las entradas y al entorno que está, pues un dinero de los cafés, cervezas o compras que hagan en las tiendas. Pero ahora iremos más allá, seguramente. Bueno, ya sabéis que cogí las canteras de Ontoria. Es que es lo que quiero que cuentes. Que para mí es muy importante por 2 motivos, porque puedo gestionar trabajo que hace el Ventorro. Cuéntame, aquí. Para que la gente que nos esté viendo, ¿qué son las canteras de Ontoria? ¿Qué relevancia tienen las canteras de Ontoria? ¿Por qué es tan importante como parte de nuestro patrimonio cultural, no solamente natural, sino también patrimonio histórico? Porque de ahí ha salido la piedra. Que para la Catedral de Burgos, para la Catedral de Palencia, la de León, la de Vitoria. Son una cosa espectacular. Sí, son muchos kilómetros de galerías subterráneas tremendamente grandes. Comentaba que hay espacios en los que puedes meter perfectamente 3.500 personas sentados, comiendo, como comensales.
Y bueno, allí la intención es montar un refugio turístico y también promocionar un poco los vinos a nivel mundial. En cualquier caso, eso forma parte de vuestra oferta, porque además no solamente de vuestra oferta a la hora de enseñar, porque no solamente estéis aportando elementos como es introducir la gastronomía con el Ventorro, la gastronomía, la cultura gastronómica dentro de lo que son esas visitas, sino también que estáis invirtiendo en toda la parte de patrimonio cultural y, como comentaba antes, convirtiéndola en algo productivo. Es importante, yo entiendo que para Ribera del Duero es importante porque es mi casa, y si yo estoy montando algo que va relacionado con los vinos, indudablemente mi casa, no mi bodega, digo mi casa en general, mi espacio, mi terreno, estará mayor representado, ¿no? Entonces entiendo que Ribera del Duero va a ser uno de los espacios más potentes dentro de un aula de interpretación de las denominaciones de origen del mundo, que va en este espacio. Bueno, en vuestro caso, además, que estáis consiguiendo llevar la Ribera del Duero a muchos países, muchos lugares, sí. Nosotros ahora mismo estamos en 38. 38. Sí, países del mundo. ¿Estáis con los vinos? 38. Sí, no mucho, porque también tenemos límites. Por ejemplo, nosotros nunca venderemos a China toda la producción. Por ejemplo, venderemos un tercio como máximo. Oye, y me imagino que también creo que es relevante que nos cuentes dónde podemos adquirir vuestra gama de vinos, porque creo que tenéis también una página web donde no solamente además podéis comprar vinos. Bueno, tenemos propia la página web de la tienda del Ventorro, que representa las dos bodegas, y luego estamos en varios espacios de... Que no solamente vende vino, porque por ejemplo vende también, por ejemplo, las pastas que hace... Sí, mi hermana Carmen. Es que esas vienen... Bueno, viene gente para comprar las pastas de Madrid, de Vitoria, de Cantabria. Pues viene a la gente a que entre a la página web del Ventorro. ¿Cuál es la web? Pues elventorro.com. Elventorro.com, y que se anime a conocer los productos tanto de que vosotros elaboréis en el mundo vinícola, en el mundo vinícola, como es Linaje Garcea, como es Astil. Tenemos también los Gabrieles, ellos, pero tenemos también los Gabrieles, que estos de aquí. Los Gabrieles, que además estamos hablando de que se pueden hacer blends con este tipo de vinos. Se me ocurrió trabajando en los cursos en Alicante, la zona levantina, Valencia. La gente tenía curiosidad por cómo sabían los vinos en diferentes barricas, y elaboramos con roble polaco, con húngaro, con ruso, con francés. En la web, que cada uno se lo lleve a su casa y que haga sus propios cupás. Sí, correcto. La gente en su casa hace sus propias mezclas con el vino que yo le presento. Que en su día el destino era un blend de los tres vinos. Pero ¿para qué quiero poner un blend de lo que me gusta a mí? Si tú, mi cliente, puedes hacer un blend de lo que te gusta a ti. Pues esa es la idea. Y aprender sobre las diferentes, qué matices aporta cada tipo. Cada uno de los. Sí, que yo creo que hay unas diferencias ostensibles. Pues ya para terminar, siendo vosotros una familia tan emprendedora, porque seguramente nos hemos quedado alguna cosa en el tintero, me gustaría conocer qué otros proyectos tenéis en mente para los próximos años. Pues seguramente engrandecer nuestra colaboración con los monumentos. Estamos creciendo, ya tenemos 2 grupos habitualmente. Coger un tercero sería algo bueno para dinamizar más los espacios, seguir trabajando con las gentes del entorno, seguramente coger algún espacio más cultural, porque tenemos capacidad para ello y podemos promocionarlo. Y además que hay propuestas que están muy bien, y seguro que con nosotros esos espacios crecerán. Crecerán porque tenemos ya esa gente alrededor, ¿no? Esa gente que ya trabajamos. 27.000 personas al año. 27.000 personas al año. Que vaya tela. Y la mayoría, la mayoría no, pero un 30% repiten, lo que quiere decir que algo les ha calado del entorno, de las personas, de la gastronomía, de nuestra forma de ser. ¿Habéis conectado con...? Sí, hemos conectado. Con el enoturista. Sí, y bueno, enoturista en general, con personas que son culturales, o les gusta el cachondeo, la juerga, la gastronomía y la cultura. Qué bueno.
Pues nada más. Gabriel, muchas gracias por concedernos este rato con nosotros en Una cita con Ribera. Gracias a vosotros por venir y por darnos esta oportunidad.